que por ejemplo, a diferencia de Venezuela, se usa mucho lo que aquí llaman moment frames y allá llaman pórticos, estructuras aporticadas. Entonces, por ejemplo, algo que me pasó a mí al llegar acá, yo no entendía bien el tema de que cómo podías tener columnas que no tuvieran vigas para conectarlas con muros. No te pongas una barrera a ti mismo, básicamente. Yo creo que esa es la primera. Y la segunda, bueno, yo le diría que hiciera una mejor investigación al momento de comenzar el máster, porque en ese momento, como muchas personas le habrá pasado y les va a seguir pasando, Dios no quiera, yo no sabía cómo el tema de la colegiatura, yo no tuve nadie que me explicara cómo es, yo investigué todo el tema del NCIS, el tema de cómo revalidar. En un principio pensé que necesitaba una maestría y esto, no todos los PhD te pagan. Algo que tengo entendido, puede que hayan variaciones a lo que diga, es que si la investigación es sobre un tema que el profesor lo está buscando, entonces ahí es donde te pagan. Pero si tú quieres investigar sobre un material nuevo Por tu cuenta, por tu cuenta, tú haces tu PhD, pero lo tienes que financiar tú, digamos, todo lo que es ya la investigación. entendí. Yo diría que la Biblia para nosotros los ingenieros es AutoCAD, pero en el lado de estructuras yo diría que lo más importante que uno sepa hacer, quizás si quieres hacer edificios, es ETABS. Lo usan mucho más que SAP. Revit es muy, muy importante si uno se enfoca en edificios. Ok, saludos a todas las personas de mi comunidad de Un Ingeniero en USA. Por acá estamos con otra entrevista con una persona que también ha logrado muchísimas cosas como inmigrante, como ingeniero civil, ingeniero estructural. En esta ocasión es un professional engineer, es de Venezuela. Tengo el honor de presentarles a Carlo Angarita. Es un ingeniero civil formado en la Universidad Metropolitana, donde estudió con beca de excelencia académica y presentó una tesis de grado con honores en su momento. Él emigró a Miami a principios del 2018, como muchos inmigrantes, comenzando desde cero y trabajando en distintas áreas antes de abrirse camino nuevamente en la ingeniería, como lo hice yo, como lo hemos hecho la mayoría de personas. Su historia cambió cuando conoció a un ingeniero vinculado al Signature Bridge de Downtown Miami, una conexión que lo acercó otra vez al mundo profesional. Desde entonces, Carlos ha construido una carrera impresionante. Por ejemplo, ha trabajado para inspecciones del Florida Department of Transportation, luego en diseño vial, estructuras de puentes, completó una maestría de ingeniería civil con enfoque estructural en la Universidad de Miami, algo que obviamente no es fácil. Fue tutor asistente de concreto reforzado y acero estructural. Y hoy, como lo mencioné anteriormente, es un professional engineer, es decir, él tiene licencia de ingeniero en los Estados Unidos. Ha trabajado en firmas reconocidas como Stantec, que está en varios países, inclusive en Canadá, Decimon, que es la que hizo la guitarra del hard rock, hoy día en Las Vegas y anteriormente en la ciudad de Fort Lauderdale. Y bueno, su historia para mí y para todos, espero que sea igual, representa preparación, disciplina, resiliencia y crecimiento profesional en Estados Unidos. Carlos, bienvenido a Un Ingeniero en USA. Gracias por la oportunidad y por aceptar esta entrevista. Para mí es más que un honor. Y bueno, quisiera que nos cuentes quién eres tú, cómo fueron tus inicios, cómo comenzaste en todo esto y luego vamos con las rondas de preguntas. Primero que todo, el honor es todo mío, Oscar. Quiero agradecer por la invitación, por el tiempo que estás dedicando no solo a compartir mi historia o mi pedazo de historia, sino también para la ayuda que ofreces a todos los ingenieros y profesionales afines de nuestra rama. Yo creo que no tengo mucho que agregar de todo lo que has dicho, hay más que todo detalles, pero al final yo pudiera dar mi contacto si alguno tiene alguna duda. Podría decir que mis años de experiencia totales son 9 después de graduado, de los cuales uno es en Venezuela como tal, como ingeniero residente estructural en un edificio. Ahí está haciendo construcción. Y ese no lo cuento, digamos, para la experiencia americana. En Estados Unidos tengo unos 8 años de experiencia como ingeniero. Sin embargo, la experiencia en países de afuera sí pudiera valer. Es cuestión de evaluar con el board si es necesario, dependiendo de los años que tenga fuera uno, traerla, cómo validarla, pero sí es posible. En mi caso, para el momento en el que ya yo tenía que aplicar a la licencia, ya yo tenía más años en Estados Unidos, entonces me era, digamos, más tedioso llegar a pedir ese año extra, digamos, en Venezuela. De todas maneras, es un proceso un poco difícil y si ya tienes 4 años en adelante, vale la pena hacerlo con la experiencia americana nada más. Perfecto, perfecto. Es bueno saber ese dato. De hecho, hay una entrevista en la cual yo también hablo de eso, de la experiencia, está en inglés, bueno, en las redes la he subido y es algo muy importante porque hay gente que llega con experiencia como diseñador en algunas áreas y eso le puede servir acá. Gracias por sacarlo.
en Claro. esta entrevista. Bueno, Carlos, empezando con las preguntas. La pregunta más común que siempre le hago a las personas y la que obviamente nos pasa o nos sucede a todas las personas que llegamos a este país. ¿Cómo fue tu transición de Latinoamérica al mercado laboral de ingeniería estructural en los Estados Unidos? Porque obviamente es totalmente distinto. Hay cosas que si bien son similares, hay otras que no lo son. Y ahí es donde está la complejidad de esta situación. Yo creo que pudiera dividir esta pregunta en dos partes, la parte humana de cómo entré a la profesión y la parte técnica de las diferencias estructurales que hay en otros países y las de Estados Unidos. Digamos que en la parte humana, yo opino que toda persona que quiera ejercer como ingeniero, que ya sea ingeniero en otro país, puede ejercer sin ningún problema en los Estados Unidos. Quiero aclarar eso, sea vengas del país que sea, con un alfabeto diferente. Es cuestión de comunicar respectivamente ambas universidades, traducirlo y llevarlo enfrente del NCES y el board. So, en esa parte, toda persona es profesionalmente apta. Yo creo que al principio fue un poco difícil ese tema porque cuando uno llega no sabe, no tiene contactos en el área, no sabe cómo es el proceso de colegiatura o licenciatura, como lo llaman acá. Es un poco difícil, uno tiene que comenzar desde abajo, desde donde tenga un contacto. Si uno tiene un contacto en la industria, use ese contacto, es lo mejor que uno puede hacer. Pero en caso que no se tenga, no hay ningún problema en trabajar en cosas diferentes. Yo trabajé en 1000 cosas antes, digamos, estuve como casi un año trabajando en 3 cosas que no tienen nada que ver con ingeniería. Se puede, todo se puede, es cuestión de enfocarse y trabajar para ello y moverse sin parar. Y la parte técnica, yo diría que acá en los Estados Unidos, primero acostumbrarse a las unidades. Es un tema que no lo vas a aprender de un día a otro, es un tema que se aprende con experiencia y práctica. Y eso es lo primero. Y lo segundo es desde el punto de vista estructural como tal. Los sistemas estructurales varían mucho por país. En Estados Unidos los diferencian bastante en cada estado y como son los que diseñan los códigos como ASE, ACI, AISC y otros, ellos tienen el core de cómo llevar sus códigos, que por ejemplo, a diferencia de Venezuela, se usa mucho lo que aquí llaman moment frames y allá llaman pórticos, estructuras aporticadas. Entonces, por ejemplo, algo que me pasó a mí, al llegar acá, yo no entendía bien el tema de que cómo podías tener columnas que no tuvieran vigas para conectarlas con muros. Estoy hablando de un yo recién graduado, digamos, donde siempre se me enseñó puras estructuras aporticadas. Entonces, bueno, ese tema es un poco diferente cuando llegas acá porque acá cada estructura la pueden diseñar diferente. Yo he visto muros portantes de bloques de CMU, que es raro verlo en otros países. Siempre se usa un muro de concreto como tal. Entonces, o algo como temas como mass timber, que es madera estructural. Yo creo que en otros países no se usa tanto y aquí ya hay hasta high rises que usan mass timber. So, es el tema de adaptarse y llevar los códigos al día a día porque cada año cambian los códigos y tienes que usar el del año respectivo. Yo diría esos son los puntos. Perfecto, perfecto. Sí, sí, queda bastante claro. Creo que todos los que respondemos a esta pregunta llegamos a la misma conclusión. Entre todo esto, ¿cuál fue el reto más difícil que tú digas, oye, esto me costó bastante? Al tú ser inmigrante, ingeniero, ¿cuál fue el momento o la cosa o el recuerdo que tú tengas que tú digas, oye, esto fue un reto bastante fuerte y lo logré y bueno, y ahora estoy aquí? Ya. Yo creo que son dos al mismo nivel en momentos diferentes de mi vida. Uno fue realizar un máster estructural al mismo tiempo que estaba trabajando full time en una empresa de ingeniería. Si no me equivoco, tú estás en un proceso en estos momentos así, es bien exigente, bien demandante, casi que uno no tiene tiempo para uno, pero créanme que es lo más gratificante que puede haber una vez que uno lo termina. Literalmente uno está trabajando unas 8 o 10 horas diarias, más, contando el tema del commute, más el tiempo que uno le tiene que dedicar haciendo tareas, más estudiar, más tener vida personal. Eso es un tema que es bien difícil. Es un máster que duraba un año, 10 materias básicamente, y lo tuve que extender a 2 porque no da. Básicamente tener 2 materias, nada más 2, mientras uno trabaja full time es muy difícil, considerando las distancias acá, etcétera. Esa sería la primera y yo diría que la segunda es el proceso de licenciatura como tal en el examen. El proceso de revalidar es bien básico, ya yo creo que tú lo has explicado en varios videos y te voy a referir a tus videntes que se acerquen a todas tus guías que has preparado y te contaste directamente.
pero el tema de estudiar para los exámenes también es complejo. Uno tiene que dedicar de 2 a 4 a 6 meses, dependiendo del examen que quiera hacer, y son momentos en donde uno termina de trabajar y es a estudiar por 3 horas todos los días por 4 meses. Esas dos cosas creo que son las más complejas. Perfecto, perfecto. Sí, efectivamente lo de la maestría es totalmente cierto. Uno no lo sabe hasta que no lo vive. Y yo que lo he vivido ya por 2 semestres, es una locura. Algo que De- mandan muchísima tarea acá, son tareas básicas, pero cada es tarea bastante. es una tarea y de cada Ujú. materia. Exacto. Y es bastante, que no es algo que es algo pequeño, sino que de paso progresivamente se vuelve más complicado. Y eso más el trabajo y más la vida personal, no. Y el Totalmente, tema del totalmente. idioma propio que tú estás siguiendo, aprendiendo el Correcto, idioma, el tema correcto. teórico, técnico, las palabras técnicas, uno adaptándose es Sí, complejo. es fuerte, es verdad. Tienes razón, es verdad. Ante todo esto, y siempre me gusta preguntarle esto a las personas igual, ¿no? Porque de esto yo aprendo mucho y sé que la gente que está viendo esto también o que lo va a ver. ¿Qué mentalidad te ayudó más a crecer profesionalmente? O sea, mientras vivías todo esto, ¿cuál era tu mentalidad, no? Porque hay gente que tienen distintas mentalidades y que abordan los problemas de distintas maneras. Entonces, ¿cuál es tu mentalidad la cual te ha ayudado a pasar todo esto que acabas de comentar y que a su vez te ha ayudado a llegar a donde estás hoy? Yo creo que lo más importante es la actitud que uno tenga. Primero la actitud y después cualquier otro tema. Cualquier persona, no tienes que ser la persona más inteligente para estudiar estructura o la persona más inteligente para sacar la licencia acá. Yo conozco personas que son PhDs aquí con un doctorado y PEs y las personas no llegan ni siquiera al nivel de un FI, de una persona que todavía no tiene la licencia. Conozco bien, es simplemente separar el tema académico, que es una cosa, y el tema de inteligencia es otro, pero la actitud. Si uno viene con actitud acá de trabajar y superarse, básicamente nada te puede parar. Si uno se para todos los días con esa meta de autosuperarse y de crecer, y para eso básicamente uno emigra, porque si no uno se puede quedar acostumbrado a su país, es lo más importante, diría yo. Ya el tema de talento, si eres inteligente, bueno con los números, eso ya es un plus, pero todo se puede en esta vida. Totalmente. Y gracias por compartir eso. A nivel general, no, yo sé que hablamos mucho de la ingeniería estructural, pero bueno, aquí hay mucha gente que nos sigue que no son solo ingenieros estructurales. Y esto va a ser quizás una pregunta un poquito complicada para ti, pero creo que va a ser buena si la sabes descifrar. ¿Qué Okay. criterio ingenieril no enseñan bien en la universidad, pero es crítico en la práctica? Yo me voy a esto, sobre todo, hay algo que yo le enseño mucho a la gente cuando yo hablo, que es cuando yo estoy resolviendo un problema de ingeniería estructural o un problema de ingeniería en el cual yo siempre aplico las fórmulas, hago las cosas, pero a veces hacemos las cosas en automático, como si fuésemos unos robots, ¿verdad? Pero al final del día no podemos solo repetir, repetir unos pasos, sino que el ingeniero ingenia, piensa, ¿por qué estoy haciendo esto? ¿Esto tiene sentido? ¿Estoy aplicando una carga puntual en el medio de la viga, simplemente apoyada? ¿La deformada es cóncava o es convexa? Y si es convexa no tiene sentido. Entonces, ¿por qué se me está generando una deformada convexa cuando aplico una carga puntual gravitacional de arriba hacia abajo? Entonces, ese criterio a veces siento que no te lo enseña la universidad y lo tienes que descubrir tú mismo. Entonces, quiero saber qué piensas tú, qué criterio crees que no te enseña la universidad, qué piensa Carlos al respecto de esto, que podría servirle a todas las personas que hoy día están trabajando como ingenieros o quieren trabajar e inclusive están estudiando. Yo creo que el tema, como lo dices tú, ese ejemplo que diste en específico de la experiencia, solo lo puedes agarrar con experiencia, pero el ingeniero, como lo dice la propia palabra, debe ingeniar y pensar antes de simplemente correr un cálculo, correr no solo desde el punto de vista estructural, desde el punto de vista geotécnico, desde el punto de vista de vialidad, que por qué el peralte, y lo llaman super elevation, por qué lo tienes que hacer así. Un tema, por ejemplo, que yo aprendí cuando me tocó trabajar con vialidad acá es lo que llaman acá hydroplanning, que es el tema de cuando hay agua en la vía, porque está lloviendo, tú puedes disminuir quizás el peralte de la vía. ¿Por qué? Porque según la vía dice que va, no sé, a 90 millas por hora, pero en teoría eso es lo que dice el código y tú tienes que diseñar a tal peralte, pero en teoría en la vida real nadie va a ir a 90 millas por hora cuando está lloviendo tal, o sea, la gente va a ir a 40. Entonces, ese tipo o el momento de un ingeniero tener que decidir exactamente el peralte, además de seguir los códigos, por supuesto, yo creo que lo único que te lo da es la práctica. Algo que no enseñan las universidades bien,
puede ser las relaciones, el cómo tomar las oportunidades. A veces nos enseña mucho la parte técnica y nos olvidamos de cómo ser un buen emprendedor o propietario de empresas si uno quiere tener su empresa. Yo creo que esa es una parte que falla en las universidades, y el tema de financiero depende de la universidad, por supuesto. A veces nos enfocamos mucho en el número, en la fórmula, en la ecuación, y eso es algo que también es importante, no solo ver el tema de la estructura, del muro, de la vialidad, de la carretera, de un tanque de agua, desde el punto de vista ingenieril, como dices tú, sino desde el punto de vista financiero. ¿Conviene esta solución que estoy dando? A veces tú tienes sentido hacer una viga, la misma viga puede servir en concreto, en acero o hasta en timber, pero ¿qué solución es la más práctica desde el punto de vista financiero? Quizás una se tarda el triple, entonces el triple de dinero constructivo. A pensar más allá de solo responder cuánto vale la reacción, el momento, lo que sea que uno esté calculando. Totalmente, totalmente. Y es algo, sí, que uno va aprendiendo con la experiencia, pero que si te lo enseñaran en la universidad, te adelantaran muchísimo y te facilitaran la vida cuando uno llega ahí. Es verdad. Pero al mismo tiempo, la universidad es un tiempo corto y Sí, uno cuando está en la universidad piensa que es infinito, pero uno pero cuando no se lo es. da cuenta Ujú, que fue un abrir y ujú. cerrar de ojos, uno se gradúa y puede que unos piensen que no saben nada y otros piensan que saben todo, pero la verdad es que Claro. apenas estás naciendo. Es correcto, es correcto. No, sí, sí, claro, yo lo digo en este caso más como un feedback, ¿verdad? Que quizás se pueden mejorar esos programas de los cuales se imparten acá o en Venezuela, en cualquier país, para que la ayuda sea mayor, ¿no? Pero sí, perfecto. Voy a hacer dos preguntas en una porque creo que van referente a lo mismo. Tiene que ver con las personas que sobre todo tienen el síndrome del impostor, de que creen que, por ejemplo, yo sufrí eso en uno de mis trabajos, que me estaban pagando un salario bajo y yo decía, bueno, nadie más va a pagar más por mí, valga la redundancia. Hasta que empecé a aplicar y conseguí un trabajo donde me pagaban el doble de lo que me estaban pagando ahí. Entonces ahí fue que descubrí que el que tenía eso en la cabeza era yo, y descubrí que siempre había gente que va a pagar más por ti. Pero tú, cuando estás empezando, tienes que buscar la oportunidad. Pero tuve el síndrome del impostor, el decir, bueno, si esta gente solo me paga esto, nadie va a pagar más por mí, porque si no, ellos ya me estuvieran pagando más que lo que me pagan ahora. Entonces, es un consejo sobre síndrome del impostor que las personas tienen hoy día, que se ve que hay mucho. Y también en esa misma pregunta es, bueno, es algo que inclusive he visto en Instagram, que son unas publicaciones de hecho bien bonitas, que si tú pudieras hablar con tu yo del pasado, ¿verdad? El que estaba llegando aquí, el que estaba estudiando en Venezuela, ¿qué le hubieses dicho tú? O no que le hubieses dicho, ¿qué le dirías ahora, hoy mismo en esta entrevista? Con respecto a la primera pregunta, el síndrome del impostor, la verdad es que yo creo que muchas personas lo han tenido, yo también lo he pasado, digamos, en ciertas etapas acá profesionales mías, y básicamente como lo pones tú, era una barrera que tú mismo tenías, una barrera que yo mismo tenía, en diferentes temas. El mío no era sobre el salario, sino en un tema, digamos, técnico, o un tema de metas y un tema de logros que uno ha tenido, pero al final uno es lo que es en base a cómo se comporta y el pasado que uno tiene. Si una persona, digamos, poniendo la respuesta desde el punto de vista profesional, tiene un título de afuera y uno al llegar, quizás por desconocimiento, porque no tiene conexiones, piensa que no, mi título no vale, no, mi universidad no era buena, o no, yo no sé inglés. Esas son barreras que uno solo se está poniendo. Como te digo, hay gente que no sabe hablar inglés, y yo conozco gente, empresas muy buenas, reconocidas, que las personas no saben hablar inglés y simplemente están haciendo su parte técnica y se entienden perfecto con los ingenieros, con los jefes, etcétera. Quizás no participan en llamadas con un cliente que hable fluido inglés, pero están haciendo lo que a ellos les gusta. Entonces son barreras que uno mismo se pone, que por supuesto, si uno quiere hablar mejor inglés, que se ponga a trabajar en eso. No te pongas una barrera a ti mismo, básicamente. Yo creo que esa es la primera. Y la segunda, bueno, yo le diría que hiciera una mejor investigación al momento de comenzar el máster, porque en ese momento, como muchas personas le habrá pasado y les va a seguir pasando, Dios no quiera, yo no sabía cómo era el tema de la colegiatura, yo no tuve a nadie que me explicara cómo es, yo investigué todo el tema del NCIS, el tema de cómo revalidar. En un principio pensé que necesitaba una maestría, y esto también lo vi en uno de los videos que tú ya hiciste, y yo dije, nada, con una maestría ya me incorporo al mercado laboral, y con eso ya tengo buenos proyectos, un buen salario, etcétera. Y la verdad es que no necesitas la maestría como tal para tener un buen salario. Yo conozco gente aquí que tiene un bachelor's, que es un pregrado normal,
y son el vice president de empresas donde yo he trabajado, y la persona solo tiene un bachelor, ni siquiera un máster. Algo que yo me enteré haciendo el máster es que aquí en los Estados Unidos, en específico, esto no pasa en otros países como en Europa, no sabría decirte en Asia, uno puede saltar del pregrado al PhD, por ejemplo. Yo eso me lo enteré mientras yo hacía el máster. Y básicamente el tema del máster acá es un tema también económico. Uno normalmente paga por un máster, porque es un nivel educativo. Pero el tema del PhD es mucho de research y de investigación. Entonces, más bien se ve como un trabajo y le pagan a uno. Entonces, si yo hubiera sabido eso en su momento, yo hubiera preferido quedarme 1 o 2 años más haciendo el PhD, porque el año del máster te lo incluyen en el PhD. So, al final tú puedes pedir de los 4 años del PhD, después del segundo año, tú puedes pedir que te den un título del máster y te lo dan. So, al final tú sacas el máster y el PhD. Pero eso no lo sabía. Entonces uno se gradúa habiendo gastado un dinero y con un título, digamos, menor que un PhD. Ahora, no significa que tienes que llegar y hacer un PhD. Todo depende si a la persona le gusta investigar, si a la persona le gusta ese tema. Pero es un tema que, digamos, yo hubiera sabido antes y lo hubiera aprovechado 100%. Prefiero graduarme un año después con una mejor posición académica. Ya. Está en los planes en algún momento en la vida, pero vamos a ver más adelante. Perfecto, perfecto. Sí, de hecho, fíjate, eso no lo sabía yo. Sí sé que puedes saltar del bachelor's al PhD. Sí sé, porque yo trabajo con una persona que es PhD de Princeton University. Él hizo máster y PhD. Y a él le pagaban, porque cuando haces PhD normalmente full time y te pagan porque eres un investigador, un researcher. Pero no sabía que nunca lo vi de esa manera, de decir, salto el PhD, no gasto este dinero, me pagan, aprendo y salgo con los dos títulos. Es una muy buena estrategia lo que acabas de decir. Y Y creo que sería bueno recomendarle a las personas. 100% es algo que yo hubiera hecho y de Mm. hecho me arrepiento porque lo llegué a saber antes de graduarme del máster. So, pude haber hecho el cambio, pero ya estaba en mi Claro. último semestre, No, y algo ya habías pagado, ya habías hecho que todo, he ya, o pagado. sea. Además, ya vengo con el cansancio de 2 años del No, máster. claro, claro. ¿Y quién va a Era querer más? y exacto, era renunciar a mi trabajo que estoy creciendo profesionalmente. Pero si Sí, no sí, hubiera sí. comenzado desde un principio en la Ah, parte del... lo hubieses hecho lo más seguro. Totalmente, bro. Otra cosa que también está relacionada al PhD es no todos los PhD te pagan. Algo que tengo entendido, puede que hayan Ujú. variaciones a lo que diga, es que si la investigación es sobre un tema que el profesor lo está buscando, entonces ahí es donde te pagan. Pero si tú quieres investigar sobre un material nuevo Por tu cuenta. por tu cuenta, tú haces tu PhD, pero lo tienes que financiar tú, digamos, todo lo que es Ya la investigación. entendí. Es bueno Entonces, saber. eso también es bueno diferenciar. Ahora vamos más a lo que es la parte estructural, ¿no? Y las palabras técnicas, algunas que tengo por acá. ¿Qué diferencias notas tú entre los códigos de aquí y de Venezuela, ¿no? Que es donde trabajaste, ¿no? Hablamos de las normas Covenin y hablamos obviamente de las normas americanas. Hablamos del ACI, AISC, el ASCE, NDS. Bueno, en Venezuela creo que no había un código de madera, pero por lo menos los otros códigos sí habían, ¿no? Entonces, ¿qué notas tú de diferencia, no? Yo creo que si nos ponemos a hablar de ese tema, se extiende la llamada bastante, pero en resumidas cuentas, lo primero que veo es la actualización de los códigos. No solo en Venezuela, sino en otros países de Latinoamérica también se usan códigos que quizás duran 5 o 10 años para regenerarse, porque a veces se guían de los americanos, como el caso de Venezuela. En Estados Unidos no es un tema que cambien todos los años, sino que cada estado, cada condado, cada ciudad a veces tiene sus propios códigos. Y dependiendo, si tú haces privado, digamos, edificios, en mi caso estructural, te guías con estos códigos que cambian al año. Pero es un código nacional de Estados Unidos. Cualquiera de estos que dijiste, ACI, ASC, AISC, etc. Pero, por ejemplo, si tú haces carreteras, bridges, esos temas, Ashto. ASHTO, lo que es ASHTO también, no es solo ASHTO, ASHTO sería el equivalente al ACI, ASC, Ujú, todos estos ujú. de estructura, pero ellos, debajo de ASHTO, cada estado, cada ciudad, como te digo, cada condado, cada ciudad tiene sus propios códigos, entonces el tema de los códigos es bien importante porque tú te puedes ir a una casa que está a una calle al lado y usa otro código y Otro literalmente condado, otro township. un Ujú. factor para multiplicar una carga o para multiplicar una velocidad o lo que sea puede variarte entre uno y otro y están a 100 metros de distancia.
Entonces, eso es una cosa. Y la segunda sería los assumptions y el criterio que tienen los ingenieros de cada país. Algo que me paralizó cuando yo llegué a ver muchas estructuras acá. Yo vine acostumbrado en muchos casos de lo que llaman empotrar o fix las estructuras, Big support. fix supports abajo. Básicamente todos los edificios que yo diseñaba eran con pilotes y el assumption que yo tenía, digamos que también se vincula a la pregunta de qué enseñan en las universidades, yo todo lo empotraba, digamos, y cuando empecé a ver acá en Miami en específico, que aunque tenga pilotes y cabezales de 10 pies, Pin support. puede ser, el edificio puede estar pin, en la rótula, digamos. Me quedaba parapléjico, yo decía, esto se va a caer de un día para otro. Pero a fin de cuentas es entender el assumption de cada país. Que le pongas una rótula no significa que se va a caer como tal, sino que Claro. simplemente estás diciendo que se va a deformar de otra manera y tú simplemente tienes que account para el diseño que tú vas a hacer. Si tú vas a poner una rótula, significa que el edificio se va a mover más, entonces, y no vas a transferir momentos abajo. Entonces, de cierta manera lo estás haciendo más conservador. Sí, el peor escenario que el de fixed support, obviamente. Exacto, pero desde el punto de vista de la superestructura, pero para la fundación no le estás considerando en ningún momento, en teoría. No, totalmente. Entonces quizás para uno es conservador y para otra parte es menos conservador. A la misma vez todo está en equilibrio, entonces no es que va a fallar, con tal de que sí. el resultado es. Pero son assumptions que uno ve en cada país diferente y tiene que entender. Y que también varía como de ingeniero a ingeniero, cada quien tiene su forma de trabajar y de ver las cosas y de hacerlas de manera distinta. Dentro de una misma empresa y dentro de un mismo equipo diferente. Totalmente. He visto casos que en el mismo equipo una persona se sienta detrás de otra y hacen un cálculo diferente. Con tal de que las assumptions sean correctos y estén cumpliendo el código, la fórmula que es, puede que dos soluciones diferentes sean correctas. Totalmente. Sí, es verdad. La resistencia a la compresión, sobre todo de los high-rise building o de los edificios de gran altura. Obviamente ya hablábamos de lo que era una resistencia a la compresión, resistencia cilíndrica a la compresión de 210, 230 kilogramos sobre centímetros cuadrados. Y aquí hablamos de PSI o PSI, ¿verdad? Que siempre uno se acuerda de las llantas de los carros, ¿no? Échale 40 PSI, 35 PSI. Y obviamente, claro, ahí viene ese cambio, ¿no? Que es PSI, es pounds per square inch, libras sobre pulgada cuadrada. Entonces, si nos vamos al caso, es una unidad de presión, ¿no? ¿Qué es una unidad de presión? Bueno, que hay tantas libras en un área, ¿no? Tantos kilogramos en un área de centímetros cuadrados. A veces es un poco, yo siempre le digo a la gente que yo desde que estaba en la universidad, yo era muchas unidades. Yo siempre a todo le ponía unidades. Habían profesores que no le ponían unidades a las cosas y las unidades a veces te dan las respuestas de lo que tú estás haciendo. Inclusive para exámenes, tú ni siquiera tienes que ver el enunciado para saber qué es lo que a ti te están dando con el hecho de ver la unidad. ¿Me entiendes? Tienes un volumen arriba y dividiendo sobre un tiempo y eso es un caudal. Si te das cuenta, no hace falta que me digas que es un caudal porque ya yo lo sé, porque la unidad te lo está diciendo. Entonces, creo que eso es algo, sobre todo en la resistencia cilíndrica a la compresión del concreto. ¿Cómo lo ves tú? ¿Cómo ves tú esa diferencia? No sé si nos puedes hablar algo sobre eso. Tengo aquí un conversor de unidades al lado mío porque obviamente ya manejo mucho el tema de PSI y KSI. De hecho, yo no manejo tanto o sea, ojo, los manejas porque es lo mismo. Una vez que ves uno, ves el otro. Pero para que veas, a efectos de high rise se maneja más inclusive KSI, que es multiplicar PSI por 1000. Entonces, cuando tú hablas de 60.000 PSI, por ejemplo, el yield del acero, yo 60. lo hago 60 KSI. O sea, ambos los veo fácilmente. Sí, no, de hecho lo hacen, disculpa que te interrumpa, porque 60.000 o por ejemplo también está, bueno, no, el del acero es 29.000 KSI. Pero si pasas eso, 29 millones. ajá, exacto, para que el número no se vea tan grande, porque a veces cuando tú estás calculando, esos números grandes y el otro chiquito, y eso te puede confundir totalmente. Correcto. Entonces, bueno, eso lo hacen por esa razón que dices, pero a lo que voy con el tema es, para ponerlo en ejemplos, yo recuerdo en la universidad usaba mucho para efectos académicos y básicos, puro 250 kilogramos fuerza, centímetro cuadrado. Tú mencionaste 210, 240 creo. 230, sí, por ahí. Yo recuerdo mucho 250 y haciendo una conversión acá al lado, eso equivale más o menos a 3.500 PSI. 3.500 o 3.5 KSI.
KSI. Para que tengas una idea, esos son los concretos con los que yo hacía ejercicios, calculaba, etcétera. Eso puede Perfecto. variar, no significa que todos los edificios, todos los puentes No, sean no, iguales. no. Pero bueno, para decirte algo aquí, al menos yo en los edificios que he hecho en Miami, digamos que lo más grande que yo he llegado a calcular es viniendo de 3.5, lo más grande que yo he calculado es 14, que Uf, es ASI. Al heavy. final no usaron 14 KSI, terminaron usando 12. Es Es un una número locura. bastante, si lo transformo, dame un segundo para hacer una aproximación. 12 equivaldría más o menos a 850 kilogramos fuerza por centímetro cuadrado. Es Y eso bastante. lo hacen más que todo en un edificio de 50, 60 pisos en adelante y lo Ujú. hacen normalmente en los primeros, digamos, 20 pisos, Ok, todos los elementos verticales. Eso ya es un tema del criterio del ingeniero. Hay veces que cambian las columnas y los muros los hacen de algo y las columnas de otro, pero eso ya es criterio y gustos de cada ingeniero. Y bueno, 12 en la base, en los pisos medianos, digamos, pueden hacer 10 y en los sí, pisos de va arriba bajando, lo van porque bajando. las demandas son menores, obviamente, Correcto. cuando van subiendo. Pero en los topes son como 8 o 6 que hay No, que pero igualito 8 es, es un es gigante. montón, sí. Correcto. Sí. Y no solo eso, sino que además diseño eso con elementos mixtos, en acero también, metidos en el elemento de 12 KSI, porque el 12 KSI Sí, alone no funciona, ¿no? También para sí, sí. fricción. Ah, Entonces, qué bueno, bueno saber eso. No, súper cool, súper cool. Estas conversaciones son bien, bien chéveres. Háblame de los programas que tú has utilizado. Hablamos de programas para dibujo, porque para los que no saben, aquí se dibuja bastante, a diferencia de Latinoamérica, sobre todo cuando estás empezando, toca dibujar mucho y calcular y diseñar. Pero ¿qué softwares tú crees que tú has utilizado a lo largo de tu carrera hasta ahora? yo diría que la Biblia para nosotros los ingenieros es AutoCAD. Yo diría que hoy en día quizás están enseñando más a los jóvenes a usar Revit, Revit, que también es una herramienta más importante hoy en día, me parece. Pero si tú aprendes AutoCAD, siento que vas a poder moverte después con todo lo que tú quieras. AutoCAD sirve hasta para Civil 3D, que es más que todo el primo de AutoCAD para diseñar vialidad. Aquí en Estados Unidos hay dos grupos de gente que hace vialidad, los que usan Civil 3D y los que usan Bentley MicroStation. ujú, Y me tocó trabajar con MicroStation, habiendo trabajado toda mi vida con Autodesk Products, y fue terrible al principio, pero uno se acostumbra. Al final es un claro, programa, tiene las se mismas aprende. herramientas. Sí, sí, Es sí. solo cambiar cómo seleccionas el clic, básicamente. Claro, Pero claro. bueno, en tema de drafting y dibujo, yo llamaría AutoCAD es lo principal. Revit es muy, muy importante si uno se enfoca en edificios o en MEP, si eres ingeniero mecánico, lo usan bastante para modelar. Quizás usan hojas de cálculo para hacer cálculos de refrigeración y otras cosas, pero el modelado es muy importante. Eso recomiendo si no les dan eso en una clase en la universidad, si pueden hacer un curso por fuera, es bien recomendado porque he visto en empresas en lo que llamamos, lo que yo digo al exterior para países de afuera, aquí en Estados Unidos es un plus. Para mí yo siempre, en cada entrevista que he tenido, yo menciono eso y lo ven como un plus, que yo sepa Siempre, modelar el edificio en Revit, que yo sepa hacer esas claro, cosas. claro. Y bueno, Porque no todo el mundo lo hace. no, y es un muy buen plus para que te contraten. Ujú. Además de eso, en el lado de estructuras, ya mencioné también un poquito de vialidad de civil, pero en el lado de estructuras yo diría que lo más importante que uno sepa hacer, quizás si quieres hacer edificios, es ETABS. Lo usan mucho más que SAP, aunque yo Ujú. usé mucho SAP afuera, pero SAP 2000 digo. En ETABS lo usan bastante para hacer edificios y SAFE para hacer slabs y foundations. Y Y si post-tension slab y también. post tension, pero no, normalmente yo no he usado en específico Safe para hacer post tension, aunque sí lo puedes hacer. He Sí, usado RAM ujú. Concept. RAM Concept, sí. RAM También Concept, está Adapt Builder, que es de la gente de Risa. Ujú. sí. Bueno, eso sí Ujú. no lo he usado. También estoy, bueno, en la última empresa en la que estoy trabajando, he estado trabajando mucho con StatPro y con Risa, todas las tres modalidades de Risa 3D, Risa Floor y Risa Foundation, que es el equivalente a un Cool. ITA, Sí, Safe, igual, igual. el equivalente a... De hecho, ellos son creados en California. CSI y Risa Technologies están en California. Lo Yeah. que nunca entendí, disculpa que te interrumpa, es que ETAPS, no, sorry, CSI nunca incluyó madera en sus productos. Por alguna razón la cual desconozco, porque por lo menos Risa tiene madera, tiene wood trusses, tiene timber, tiene Sí. muchas cosas de madera. Sí. Entonces es algo que y son competidores, pero yo creo que lo que pasa es que
ETAPS y SAP 2000, SAP 2000 y SAFe, esos son para cosas grandes. Si vas a hacer una casita, ¿quién va a hacer una casita en SAP 2000 y pagar tanto dinero por una licencia? Correcto, sí, es un tema Ahí es también. donde entra risa. Ahí es donde debe risa para proyectos pequeños, tienes Ujú. toda la razón. Pero bueno, como yo comencé con esos softwares grandes, digamos, para mí el tema de tocar otros softwares como Risa han sido mucho más fáciles, digamos, porque es como venir de saber hacer todo a una simplificación en temas de modelado y aplicación de cargas, por ejemplo. En ITAS tienes que definir muchísimas cosas para solo poner viento o sismo, y en Risa hay veces que solo es un cuadro y te dice los parámetros y pones los números y dale run. Y ya, sí, totalmente. Es Pero totalmente. bueno, yo creo que esos son los softwares más importantes. Hay otros. Acá el ingeniero americano divide mucho las estructuras, cosa que eso es otra diferencia con otros países de afuera. Ujú, Afuera puede ser por el tema de que las estructuras aporticadas que mencioné antes, que todo trabaja como un conjunto, pero acá lo separan mucho. O sea, ujú. la parte lateral no está relacionada con la gravitacional y pueden calcular solo una específica viga dentro de una losa en vez de calcular la losa completa con la viga. Esos son temas de Ujú, criterio ya del ujú. ingeniero, si prefiere. Hay veces que modelan los dos, con la viga sola y la viga con la losa y ven los dos Sí, resultados. sí, sí. Es criterio ya. No, de hecho hay gente que ni modela, cuando son casitas usan puros spreadsheets y entonces sacan el joist más desfavorable de este span y lo repiten y luego el reach y el pose y no sé qué, y entonces nunca modelaron nada, porque esa es otra que la gente llega, no, porque eso es lo que aprendemos en Latinoamérica, voy a modelar, entonces de repente, no, vamos a hacer una casita, ¿qué modelar? Mira, busca esto, propone, y ahí es donde entra la parte Tres páginas de ingenieril. cálculo. Claro, y que uno no está acostumbrado a eso, no está acostumbrado, propongo esto y lo modelo, pero a veces cuando las cosas son tan pequeñas y la compañía no tiene un presupuesto alto, ¿verdad? Hay que tocar, como dices tú, adaptarse y aprender, y es bueno porque aprendes de esto, aprendes de software, aprendes en todo. Entonces, bueno, no, muy, muy, muy buena esta conversación. Bueno, Carlos, ya aquí como para cerrar. Ok, ya que tú eres PI y todas estas cosas, ¿verdad? De PI quiere decir Professional Engineer, que tienes la licencia. ¿Has hecho proyectos por tu cuenta? ¿Cómo funciona eso? Si podrías explicarnos algo acerca de Sí, este tema, perdón. sí, he hecho ciertos proyectos por mi cuenta también, además de trabajar en una empresa, digamos. Lo que diría es que hay dos maneras de hacerlo. Una es, una vez que uno ya tiene la licencia, puedes firmar con tu propio nombre. Cualquier plano estructural, tú puedes firmar con un nombre sin tener una empresa. Firma la persona Garlo Garita y el responsable de eso es una persona natural, digamos, una persona que no es una empresa. Y a la misma vez, yo tengo una firma, digamos, se llama Vector Riemann Consulting Engineers, Ujú. y desde la firma tú también pudieras firmar. De hecho, yo no Correcto. necesariamente tengo que firmar con la firma o con mi nombre. Es cuestión mía si yo quiero ser representado como una persona o como la empresa. Ya es un tema de liability, digamos. Y LLC, de ahí es donde viene LLC. LLC, es correcto, Limited Limited Liability Company. Liability Ujú, Company, correcto. ujú. Pero dependiendo de cómo uno lo quiera hacer, he hecho proyectos, digamos que no de gran escala, como un high rise o un mid rise, Ujú. pero todo lo que es un tema de una casa, un muro, todo este tipo de cálculos, perfectamente lo hago. De hecho, hago high rise, Perfecto. pero por tema digamos, contactos y introducción en la industria se sigue, ¿sabes? Haciendo Eso proyectos llega, eso va llegando. en algún momento. ¿No? Totalmente, claro que sí, amén, brother. Carlos, ¿a qué te dedicas hoy? ¿Cuál es tu posición en la compañía donde estás? ¿Qué haces? ¿Cuál es tu desempeño en esta compañía? Trabajo con una empresa que se llama Stanley Consultants Inc. Trabajo con el role de Senior Structural Engineer. Es una persona que tiene de 8 a 12 o 14 años de experiencia. Justo estoy, digamos, en el entry level de esta posición. Esto varía de empresa a empresa, vale acotar. En ciertas empresas el senior es alguien de 20 años para arriba, en otras es alguien de 5, en otras es alguien de 10, y varía mucho de si tienes PI, no tienes PI o tienes SI, eso ya es otro tema que no hemos hablado, pero como ingeniero estructural, 8 años, entré en él a finales del año pasado y hago proyectos interesantes porque no son solo nacionales en los Estados Unidos y en todos los estados, a diferencia de la empresa anterior donde decía más que todo Miami. Me ha tocado trabajar sismo en mi primer proyecto en esta empresa, tuve que hacer Earthquake Design, que no lo había hecho en mucho tiempo en la anterior, y tienen proyectos internacionales, hacen muchas cosas de carácter federal y gubernamental, entonces hay cierto, digamos, confidencialidad ahí,
pero digamos, hay proyectos en Argentina, hay proyectos en Europa, en Latinoamérica, en Asia, donde me ha tocado ver hasta planos en caracteres asiáticos que no entiendo nada lo que dice el plano, y la empresa de hecho contrata un servicio de traducción de planos. Entonces yo tengo un set igualito, uno en inglés y el mismo set en cualquier idioma En el asiático, idioma nativo, el claro. idioma nativo, correcto, o de Medio Oriente también me ha tocado. Claro, claro. Y no, son proyectos interesantes. La dinámica es que como nuestros clientes son el Estado, digamos, nosotros respetamos los códigos americanos. No me ha tocado trabajar con Obvio. los códigos nacionales, pero porque están, digamos, en tierra, no es que es tierra americana, pero respetan por alguna razón. La ley de ambos países acordó que siguieran los códigos americanos para ese proyecto por alguna razón. Entonces, Perfecto. eso es lo que hago hoy en día. Oye, buenísimo, buenísimo. De verdad, muchísimas gracias por compartir toda esta valiosa información. Y de hecho, no, vamos a venir con una parte 2, ya sea en inglés, otra en español. De verdad, muchísimas gracias, Carlos, por esta oportunidad de entrevistarte a ti. Al igual, mira, mis respetos, brother. Para mí es un honor. Yo respeto mucho a todos ustedes. Cuando digo todos ustedes, las personas que he entrevistado, porque el hecho de llevar el PE en tu nombre, of Science, ¿verdad? En Civil Engineering. Oye, esto es como la gente donde yo trabajo, ¿no? Que yo veo que uno tiene PE y RA, que es Registered Architect, tiene las dos licencias. Entonces, yo soy una persona que detalla mucho las cosas y que las valora mucho, le doy mucho valor. Y yo digo, detrás de todos esos nombres, ¿verdad? Y todas esas licencias, hay noches de estudio, hay sacrificios, hay días en los que tu familia se fue a una fiesta y tú no te fuiste y te quedaste estudiando y te quedaste trabajando y buscando crecer y queriendo comerte el mundo y hay gente que le da igual, ¿sabes? Que lo ve y dice, no, 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 esta persona tiene unos méritos increíbles. Y yo pienso que tú eres uno de ellos, al igual que todas las personas que he entrevistado aquí. Lo Y agradezco. para mí es un honor, brother, de verdad. Y bueno, nada, si nos quieres dejar, porque seguramente a lo mejor alguien te quiere contactar, tus redes sociales, si las quieres decir acá, igual yo las voy a colocar, si me das tu permiso, voy a colocar tu LinkedIn profile en la descripción del video y quizás tu Instagram. Sí, claro. ¿Cómo la gente te puede conseguir, no sé, en cualquier red social que tú desees? Bueno, déjame ver buscar la personal para acordarme. Es C de Carlos Angarita, que es mi apellido Piso. Ese es mi Instagram personal, digamos. Y tengo un Instagram de la empresa que, digamos, se llama Vector Reman. El tema de la empresa todavía no estoy tan metido en las redes. Me pueden buscar por ahí y mi correo lo comparto contigo en escrito para el video. LinkedIn, Carlo Angarita, sin S, Correcto. ¿correcto? Ok. Betancourt. Bueno, Carlos Angarita Betancourt. no sé si este aquí es el apellido de mi madre. Y bueno, no, Ok. antes que todo, quería decir gracias a ti, Oscar, por tomarte el tiempo. De verdad que habíamos hablado hace meses y diría que hasta un par de años en que íbamos a hacer este encuentro y la vida de uno, el progreso, Sí, uno está brother. trabajando todos los días, no lo deja. Pero no, el agradecimiento y el honor es mío de estar compartiendo esto aquí contigo. No solo por el esfuerzo que tú también estás haciendo en lo profesional y en lo académico ahorita, sino el esfuerzo en querer ayudar a gente que está afuera o gente que está aquí y no sabe cómo seguir. Yo creo que eres una persona sumamente apta y Gracias. profesional que ayuda a mucha gente. A mí eso es algo que también siento que me caracteriza. Tiene que ayudar a los demás. Eh, Totalmente. la verdad que siento que tú lo haces y lo haces de una manera muy buena para la comunidad. Gracias por esas palabras. De verdad agradecido. Y bueno, te esperamos en otra sesión de esto. Dale, seguro.